Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial bienvenida a este momento santo, porque es un tiempo que lo usamos para sentarnos frente a la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, para ser enseñados e instruidos por ella. El Espíritu Santo que mora en los creyentes en Cristo Jesús está activo en nosotros para abrir nuestros entendimientos y comprender la palabra del Señor como debe ser comprendida. Oremos, por favor. Señor y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de poder en este momento abrir tu palabra, comentarla, aplicarla, Señor, para nuestra alimentación espiritual, alimentación que va a permitirnos crecer un poco más en nuestra santificación personal. Oramos que el bendito Espíritu Santo del Padre y del Hijo Jesucristo, que mora en nosotros, los hijos de Dios, Él ilumine nuestras mentes, abra nuestros entendimientos para que todos podamos comprender la palabra de Dios, para que todos podamos discernir la palabra de Dios y todos recibamos la palabra de Dios con gozo y con fe. Oro en el nombre todopoderoso, nuestro el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos en Cristo, dice la Sagrada Escritura que estando Jesús en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Leamos esto en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16. Mateo, el capítulo 16. Y vamos a leer unos versículos aquí. Mateo 16. Dice los versículos 13 hasta el versículo 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Estando en la región de Cesarea de Filipo, el Señor preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les preguntó a ellos quién era Él. Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y escuchen,
Cuando entró triunfante en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió preguntando, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Leamos esto en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 y leemos versículos 10 al 11. Dice la palabra, cuando entró él, Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora bien, y nosotros hoy también preguntamos, ¿quién es el que entró triunfante en Jerusalén? Esta pregunta importante vamos a responderla en la exposición del tema, el que ayer entró triunfante en Jerusalén, y teniendo como texto principal, no único, principal, Mateo 21, del 1 en adelante hasta el versículo 11. Bueno, nosotros también hoy preguntamos, ¿quién es el que entró triunfante ayer en la ciudad de Jerusalén? Bueno, en primer lugar, el que entró triunfante ayer en Jerusalén era y es Jesús. Miren en Mateo 21, 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. ¿Ya? Y entonces él ingresa montado en el burro, ¿verdad? Y es cuando en los versículos 10 y 11 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Noten, el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a dos de sus discípulos. Y el versículo 11, la gente respondió, este es Jesús, el profeta. Entonces, hermanos y amigos todos, el que ayer entró triunfante es el que tiene el nombre propio de Jesús. Jesús fue el nombre que le puso de parte de Dios un ángel del Señor. Miren en el Evangelio Mateo capítulo 1, versículos 20 hasta el versículo 21. Mateo 1, 20 al 21. Y pensando él en esto, José, el marido de María, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y escuchen lo que dice Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa
Salvador. Él venía al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Y por esto su nombre propio es Jesús. Y hermanos en Cristo y amigos, y para Jesús poder ser el Salvador o salvar a su pueblo de sus pecados, Él tuvo que morir en la cruz por los miembros de su pueblo que eran y son pecadores. Esto lo leemos en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8. Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún o todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, Cristo murió por nosotros los pecadores. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz por nosotros los pecadores. Y leamos en la primera carta a los Corintios. Sí, en la primera carta a los Corintios leemos en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 3. Dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Noten que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por causa de nuestros pecados. La razón por la que Cristo murió en la cruz fueron nuestras iniquidades, fueron nuestros pecados, sus pecados y los pecados míos. Además, para que Cristo pudiera salvar a su pueblo, Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Primera carta a los Corintios 15 y leemos, dice: y que fue sepultado el Cristo que murió por nuestros pecados en la cruz, y noten, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Cristo murió en la cruz por nosotros, por causa de nuestros pecados, y al tercer día resucitó dentro de los muertos. Y este Jesús que murió por nosotros en la cruz, que resucitó de entre los muertos, Jesús vivo, fue exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Carta a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 34. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y escuchen, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, y leemos en el capítulo 1. Hechos 1, sí, Hechos 1, versículos 9 al 11. Así leemos en la palabra de Dios, Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, el Cristo resucitado a sus discípulos, ¿no? Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces, para que Cristo nos salve de nuestros pecados, ¿qué hay que hacer, mis queridos amigos? Hay que hacer lo siguiente. En primer lugar, hay que arrepentirse de los pecados por los cuales Cristo murió por nosotros en la cruz. Vamos a leer en Hechos capítulo 2 lo que Pedro le dijo al pueblo que escuchaba su mensaje predicado lleno del Espíritu Santo. Hechos 2, 36 al 38. Dice Pedro a las personas que lo escuchan: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor en Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que Jesús el Salvador, nos salve de nuestros pecados, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores, que hemos pecado y que nos mantenemos pecando. Ese es el primer paso. Pero en segundo lugar, junto con el arrepentimiento de los pecados, hay que creer con el corazón en este Jesucristo que murió, resucitó y está exaltado a la diestra de Dios. Juan 3. Vamos a leer en el Evangelio según Juan y leemos en el capítulo 3 los versículos 16 hasta el versículo 18. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, a Cristo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre o en la persona del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el pecador que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús con el Salvador y cree con todo su corazón, ¿qué hace? ¿Cómo lo salva el Señor? Él lo salva de sus pecados. ¿De qué manera lo salva? ¿Haciendo qué cosa? Carta a los Romanos. Carta a los Romanos capítulo 4. Los versículos 6 al 8. Romanos 4, 6 al 8. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia o justifica sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Sí,
El pecador que se arrepiente y cree con su corazón en Jesucristo como su Salvador, Él lo salva. Jesús el Salvador lo salva de sus pecados. ¿De qué manera? Según lo que hemos leído en Romanos 4, 6 al 8, Cristo lo salva perdonándole todos los pecados que ha cometido durante su vida en la tierra. Cristo lo salva cubriendo o limpiando sus pecados. Y Cristo los salva haciendo que el juez divino declare a la persona libre de toda culpa por los pecados que ha cometido. Cristo lo salva salvándolo de la perdición eterna en el infierno, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 15, Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, y leemos el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego o al infierno. En el capítulo 21 leemos el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué va a ocurrir con los que son lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre? ¿Qué va a suceder con ellos en ese lugar horrendo y espantoso? Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y noten, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, atormentados por toda la eternidad. Entonces, al pecador que se arrepiente, que cree con todo su corazón en Cristo, Cristo lo salva de la perdición eterna en el infierno. Esta persona en el día del juicio final no será echado al infierno, no será condenado en el infierno, dice la palabra de Dios. Al pecador que se arrepiente y cree con su corazón en Cristo, Cristo lo salva. Él recibe vida eterna. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, y leemos Evangelio según Juan 3:16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida que tenemos en esta tierra no es eterna. Un día se acaba, un día se termine cuando venga la muerte. Pero el que se arrepiente y cree con su corazón Cristo lo salva de la perdición eterna en el infierno. No será condenado al infierno. Y también recibe vida eterna, vida que nunca se acaba, vida que nunca termina. Así que, hermanos y amigos, el que ayer entró triunfante en Jerusalén es Jesús. Es el Salvador de los pecadores judíos y de los pecadores
que no son judíos, o los gentiles, como se llama. Bien, volvamos a Mateo 21. El que ayer entró triunfante en Jerusalén era y es el Rey. Miren lo que dice Mateo 21, 4 al 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Se dan cuenta? El que entró triunfante ayer en Jerusalén era el rey de Sión, era el rey de la ciudad de Sión, el rey de Jerusalén. Ahora bien, ¿y cómo entró el rey de Jerusalén en ella? ¿Cómo entró? Miren, versículo 5 dice: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cómo entró el rey de Jerusalén en la ciudad, en ella? Escuchen, él no entró como un rey terrenal, no entró en una carroza lujosa, tirada por caballos especiales, de raza, como se dice. No. Dice la Biblia, como leemos, que el rey Jesús entró montado en un burro que nadie había montado. Él entró humilde, sin orgullo y arrogancia, como es el carácter de los reyes terrenales. Ahora, como rey que es, Jesús tiene un reino. ¿Y qué clase de reino era el reino del rey Jesús? ¿Qué clase de reino? Vamos al Evangelio según Juan y leemos en el capítulo 18. Juan, capítulo 18. Y vamos a informarles la clase de reino del rey Jesús que entró triunfante ayer en Jerusalén. Juan 18, 36. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús, mi reino, a Pilato, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es de este mundo, no es de esta tierra. El reino del Rey Jesús no es de este mundo. Ya, mis queridos hermanos, no es de esta tierra, no es como los reinos terrenales. ¿Saben ustedes que el Rey Jesús tiene su ejército especial único? Sus servidores, las huestes celestiales, los ejércitos del cielo, sus ángeles, esos son sus ejércitos, que son millares de millares. Mateo capítulo 26. Mateo el capítulo 26 y leemos 48 al 54. Mateo 26, 48 al 54. Dice:
Y el que le entregaba, o sea Judas, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero Jesús le dijo: amigo, 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Y acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Noten, el reino del Rey Jesús es del cielo, es celestial, no es terrenal, mis queridos hermanos. Quiero que leamos otros textos que hablan sobre Jesús el Rey. Vamos al Antiguo Testamento, el Salmo 10. El Salmo 10, y leemos en el versículo 10, versículo 16. El Salmo 10 y el versículo 16. Dice: Jehová es el Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Entonces Jesús el Rey es Rey eterno. Vamos al Salmo 47. Sí, al Salmo 47. Y leamos los versículos 5 al 6. Salmo 47, 5 al 6. Dice la palabra: cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Jesús el Rey es el Rey de toda la tierra. Vamos al Antiguo Testamento, Jeremías 10. Dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, y el versículo 10. Jeremías 10, 10. Dice así la palabra de Jehová: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y eterno. Los reyes terrenales, hermanos y amigos, mueren, pero Jesús, el Rey verdadero y vivo, porque es eterno, no muere, vive para siempre. Vamos ahora a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y leemos en el capítulo 17, Apocalipsis 17, 14.
dice la palabra. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Escuchen, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Hay muchos reyes en esta tierra, hay muchos señores o gobernantes en esta tierra, y Jesús es el Señor de los señores, y Él es el Rey de los reyes terrenales. Él está sobre los señores o los gobernantes terrenales, y está sobre los reyes terrenales, mis queridos amigos. Es la autoridad bajo quien están los señores de la tierra y los reyes de la tierra. Interesante, ¿verdad? Otra cosa muy importante, Apocalipsis 15, y leemos en el versículo 3, Apocalipsis 15 y el versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, o sea, de Jesús, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Jesucristo es el Rey de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que se han arrepentido, los que han creído en Cristo, y Cristo los ha perdonado, ha borrado sus pecados. El juez divino los ha declarado inocentes de toda culpa, y son guiados por el Espíritu Santo en los caminos de la santidad. Esos son los santos. Y Jesús es el Rey, como dice aquí, de los santos, de los santificados en Cristo. Y usted y yo somos santificados en Cristo, y la santificación de Cristo la experimentamos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Jesús es Rey digno de nuestra adoración, mis queridos hermanos. De nuestra adoración con nuestro espíritu, con la verdad y sinceridad de nuestro corazón. Entonces, escuchen, porque Jesús es nuestro Rey, nada es nuestro. Todo lo que somos y tenemos es absolutamente de nuestro Rey, el Señor Jesús. No te olvides de eso. Porque Jesús es tu Rey personal, nada es tuyo, todo lo que eres y tienes es absoluta y completamente del Rey Jesús, que es el Rey de tu vida. Vamos a leer en esta relación en Lucas, capítulo 19, versículos 28 hasta el versículo 35. Dicho esto, estoy leyendo en Lucas 19, 28 al 35. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén.
Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, su dueño les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ese pollino tenía, vamos a decir, un dueño terrenal. Pero ese pollino, en última instancia, era ¿de quién? Del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y de aquí es que yo saco la reflexión, que porque Jesús es nuestro Rey, nada es nuestro, nada es nuestro. Tu casa, tu carro, tu dinero, tus bienes que tienes dentro de tu casa, tu finca, etcétera, etcétera. Porque Jesús es el Rey de tu vida. Nada de lo que tienes en esta tierra es tuyo, es de Él. Y por eso tú debes ponerlo a la disposición de Él, para que Él haga el uso que crea conveniente con ese bien que tú tienes y que Él te lo ha dado, para que tú seas un administrador de ese bien o bienes, pero no eres el dueño final. El dueño final de lo que eres y de lo que tienes es el que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de tu vida, el Señor de tu vida. Amén. El que ayer entró triunfante en Jerusalén era y es Emmanuel, Dios con nosotros. Veamos el fundamento bíblico. En el Evangelio según Mateo, vamos a leer en el capítulo 21, versículo 9. Mateo Mateo 1. Sí, yo creo que es el Mateo 1. Mateo 1. Sí. Dice el versículo 22. 21 hasta el versículo leemos 21, 1, 9, 21, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, aquí está, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El que nació de María se le puso el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, este niño, Emmanuel, Dios con nosotros, cuando creció, entró triunfante en la ciudad de Jerusalén. Así es, entró triunfante en la ciudad
de Jerusalén. Así que, mis queridos hermanos, el que ayer entró triunfante en Jerusalén era el bendito, y bendito como Dios, que vino en el nombre del Señor o en el nombre de Dios. Por esto era Emmanuel, por esto era Dios con nosotros. Leamos en esta relación en Juan 14 los versículos 6 al 10. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mí, Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Sí, muéstranos el Señor y nos basta. Así dice la palabra de Dios, ¿ya? Muéstranos el Señor y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Y él le dijo: Tomás, muéstranos, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice aquí: yo soy le dijo Tomás: Señor, sabemos a dónde vas, pues ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, sí, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, Padre, conoceríais, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy Él en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino de que el Padre que mora en mí Él hace las obras. ¿Se dan cuenta? El que entró triunfante en Jerusalén, Emmanuel, Dios con nosotros. Y él dice a Felipe, el que me ha a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y por qué habla así? Porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. En Juan 10, fíjense lo que dice, en Juan 10, 27 al 30, dice el Señor, sí, dice el Señor, mis queridos hermanos. ¿Qué dice? Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y escuchen, yo y el Padre, dice, uno somos. ¿Por qué Él y el Padre son una unidad?
porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios como Dios el Padre. Entonces debemos adorarlo. Sí, debemos adorarlo como adoramos a Dios el Padre. Vamos a ver en esta relación unos versículos. Lucas 17. Versículo 11 hasta el versículo 19. Lucas 17, 11 al 19. Dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados estos leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Noten, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y esta era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando ese leproso fue sanado, ¿qué hizo? Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a los pies del Señor, adorándolo. ¿Verdad? En el Evangelio según Juan 9, el Evangelio según Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado al hombre que lo había sanado de su ceguera de nacimiento. Las autoridades judías lo habían expulsado de la sinagoga. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, o sea, el ciego que había sido sanado por el poder de Cristo, dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Y cómo reaccionó? Él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. Así que Jesús es Dios como Dios el Padre, el Emmanuel. Entonces debemos adorarlo como adoramos al Padre Celestial, en espíritu y en verdad. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, sí, ¿quién era y es el que ayer entró triunfante en Jerusalén? En primer lugar, Él era y es el Rey de Israel, el Rey del pueblo de Dios y de la Iglesia. Él era y es Jesús, el Salvador del mundo. Era y es Emmanuel, Dios con nosotros. Como el Salvador del mundo debemos creer en Él para que nos salve. Como el Rey debemos
debemos estar sometidos a su soberana voluntad, guardando su mandamiento, guardando su palabra. Como Emmanuel, Dios con nosotros, debemos adorarlo en espíritu y en verdad, tal como adoramos al Dios vivo y verdadero. Aquí quiero leer las estrofas de un himno muy edificante. Alabar al gran Rey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor. Al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es él del más alto honor. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? ¿Y quién sus bondades jamás sondeará? Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Inmensa la obra de Cristo en la cruz. Enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo Él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Y el coro de este precioso himno dice así: alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque el que ayer entró triunfante en Jerusalén era y es el Salvador, Jesús el Salvador del mundo. Era y es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y el que ayer entró en triunfante en Jerusalén era y es Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, te damos gracias porque tu único Hijo que enviaste al mundo, enviaste con Él a Jesús, el Salvador de nosotros. Enviaste con Él al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y enviaste con Él al que es Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por este Jesús, gracias por este Rey y gracias por este Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a esta tierra trayéndonos la mayor bendición, la salvación de la perdición eterna y dándonos la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.